Y como decíamos, es un asunto que compete a varios países y a México le compete al gobierno federal, pero también al Congreso. Por eso está la senadora del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña. Senadora, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Sí. Senadora, ayer entrevistábamos a Amalia García, la diputada, y ella decía que creía que en el próximo periodo de ordinario de sesiones se podría discutir una iniciativa que proponga una visa humanitaria para niños. ¿Usted ve posible que esta discusión se dé en el Senado en el próximo periodo también? Yo creo que sí, me parece que la iniciativa es importante, que está inscrita en dar una respuesta de emergencia a la situación de crisis humanitaria que estamos observando, pero me parece que también es muy importante que podamos insistir en que haya respuestas integrales, globales y mucho más estructurales. Ahora, nos llamó la atención de un comunicado que usted publicó el fin de semana sobre el tema, donde decía, hay ONGs que aseguran que ha habido casos de abuso, incluso abuso sexual o abusos de otro tipo de autoridades contra estos niños que están en la frontera norte entre Estados Unidos y México. ¿Qué más información tiene al respecto? ¿100 niños aproximadamente? Sí, es lo que nos dicen estas organizaciones. Me parece que cuando están los niños y las niñas en una situación no acompañada por adultos, por sus padres, por familiares, están en una situación de gran vulnerabilidad y de gran riesgo. No solamente pueden ser afectados por violaciones, sino también ser víctimas de trata, objetos de distintos tipos de explotación e incluso pueden ser cooptados por delincuencia organizada. Claro. Yo creo que debemos atender de manera muy puntual lo que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera particular, la relatora sobre derechos de la niñez, ha mencionado sobre este tipo de situaciones que estamos viviendo en nuestra frontera con Estados Unidos. Ahora, sería muchísimo más grave descubrir que estos abusos vienen por parte de las autoridades. Es muy grave, por parte de las autoridades, incluso de ambos países, puesto que no hay ninguna posibilidad de que haya garantías de que estos niños y niñas están siendo debidamente protegidos. Yo creo que ese es lo primero que tenemos que observar, que son personas menores de edad que necesitan ser debidamente protegidos por parte de todas las autoridades. Necesitamos insistir en que haya más albergues, que haya más financiamiento también desde México para que los niños que se quedan en la frontera, que son repatriados, no insistan en volver a atravesar y en el ínter se quedan acá en una situación realmente deplorable. Por razones políticas o por las razones que sea, el Congreso de Estados Unidos se está movilizando en este momento, se está moviendo, proponen 120 millones de pesos adicionales. ¿Qué va a hacer el Congreso, los senadores, en este caso le corresponde a ustedes? ¿Qué van a hacer? Lo importante es eso. ¿Qué se va a hacer para tratar de solucionar o frenar esta crisis humanitaria? Bueno, en primer lugar, seguir insistiendo que lo que acaban de decidir es totalmente desproporcionado a la inversión que está haciendo Estados Unidos para levantar ese muro. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que van a estar a lo largo de la frontera un número grandísimo de soldados que están trayendo de Afganistán y entonces hay una criminalización contra las personas de otros países que intentan pasar a Estados Unidos. Es decir, Angélica, que no importa estos 120 millones de pesos si ellos siguen insistiendo como país en hacer este muro. Si lo siguen haciendo. Simplemente estamos ante una doble moral, porque no es posible que hagan una inversión de ese tamaño cuando con mucho menos cantidad se podría apoyar a los países pobres sin que México también tenga que asumir lo que le corresponde, porque una parte muy importante de esos niños son mexicanos. Miren, el Colegio de la Frontera acaba de dar datos muy precisos de cuáles son los 5 o 6 estados de donde provienen los niños mexicanos. Hay que alertarnos para que nosotros hagamos acá lo conducente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer en el Senado, por ejemplo? En primer lugar, insistir que los gobiernos de esas entidades asuman la responsabilidad de atender debidamente las familias de donde se originan que estos niños salgan de sus hogares. Si es por una situación de pobreza, si es por una situación de violencia familiar, si es por una situación de violencia social, entonces hay que tomar medidas en ese aspecto, como dice la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esos 5 estados son? Esos 5 estados son, en primerísimo lugar, el estado de Sonora, sigue Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
Estos 5 estados son de donde están proviniendo o de donde provienen los niños migrantes mexicanos. En donde la mayoría de los niños mexicanos vienen de estos estados. Aunque hay de otros estados, me parece que es muy relevante destacar las situaciones de violencia que pueden estar en estos estados. Esto es interesante, pero un presupuesto, Angélica, que funcione para ayudar a los niños a regresarlos a sus países de origen cuando se trata de Centroamérica, ¿no se va a proponer? En el caso de Centroamérica, todavía la situación es más crítica, porque los regresos a situaciones de violencia que ellos están huyendo. Los regresas a situaciones en donde hay un problema grave de delincuencia organizada. Pero tú propondrías como legisladora que entonces esos niños permanecieran acá, porque ese es otro de los problemas. Los que no llegan a Estados Unidos, algunos se quedan aquí. Yo creo que hay que buscar una solución más integral. Si la familia, la zona en donde viven, es una zona donde no pueden estar los niños, o bien los niños están buscando brincar a Estados Unidos para ir a buscar a su familia, entonces hay que buscar de manera particular cada uno de estos problemas. Yo creo que la situación de violencia en Centroamérica o la situación de extrema pobreza en Centroamérica tiene que ser debidamente atendida, yo insisto, de manera global, no solamente responsabilidad de estos países. Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por acompañarnos esta noche y tocar este tema con nosotros. Gracias, buenas noches.